Hola, reciban saludos cordiales. Ahora vamos a la sesión número 10, correspondiente a la segunda parte de la unidad 8, con el tema general Derecho Constitucional. En esta sesión vamos a agotar los subtemas de supremacía constitucional, inviolabilidad de la Constitución y las constituciones locales o de las entidades federativas o estados de la República Mexicana. Aquí a la derecha pueden ver la imagen de lo que fue el Congreso Constituyente de nuestra Constitución vigente del 5 de febrero de 1917. En términos generales, fueron todos los diputados que se encargaron de crear la Constitución. Ese es un poder constituyente. Constituye el nuevo Estado mexicano vigente a partir de 1917. Si dan clic en el enlace podrán ver información adicional sobre esto. Pero esta es una parte muy importante que tenemos que saber a nivel teórico para entender el tema de la supremacía constitucional y la cuestión relativa a las constituciones locales, así como la inviolabilidad de la Constitución. Entonces, imaginemos pues que hay un grupo de legisladores que redactan la nueva Constitución, que es la del 5 de febrero de 1917, y a esto se le llama poder constituyente. Muy bien. Dicho esto, comenzaremos con la supremacía constitucional. Allí vemos la pirámide de Kelsen, en donde vemos la Constitución en la cúspide, los tratados internacionales, leyes y decretos, reglamentos, circulares y resoluciones judiciales, que van bajando de nivel, lo que quiere decir que van teniendo menos jerarquía que la Constitución, que es lo que está en el máximo nivel. Ahora bien, esta Constitución es la ley suprema, está hasta arriba, ¿sí? Y allí se señala qué puede hacer el Poder Ejecutivo Federal, qué pueden hacer los gobernadores de los estados o poderes ejecutivos estatales y qué pueden hacer los ayuntamientos o poderes ejecutivos locales, ¿sí? De igual manera señala qué es el Poder Judicial, cómo se compone, qué es el Poder Legislativo, cómo se compone y cuáles son las funciones de cada uno de los poderes. Entonces, la Constitución rige todo esto en su parte orgánica, ¿sí? Y nos va a decir a autoridades y a ciudadanos o gobernados qué hacer, qué no hacer, qué tenemos derecho, a qué no tenemos derecho. Entonces, esta Constitución se crea por el poder constituyente, como decíamos, en Querétaro, y en base a eso dice cómo se van a crear las leyes posteriores, ¿sí? Tanto a nivel federal como estatal y municipal. Y esto es la supremacía constitucional, que la Constitución es la máxima ley en nuestro país. La Constitución es lo más alto en la jerarquía de la pirámide de Kelsen. Para que las demás leyes o normas jurídicas, sean leyes, decretos, reglamentos, circulares, bandos municipales, resoluciones judiciales, sean válidas, necesitan crearse de acuerdo a ese procedimiento señalado en la Constitución con posterioridad a esta. Por eso es un poder constituyente, porque dice qué hacer y cómo hacerlo. Y después de eso empieza a crearse todo el sistema jurídico mexicano, las autoridades, los requisitos para hacer del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es básicamente la supremacía constitucional, que está por encima de todo, pero que aparte nos dice cómo crear las demás normas jurídicas para nuestro sistema jurídico mexicano, ¿sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, si dan clic ahí en fuente pueden ver más información sobre el tema. Si vemos hacia la historia, a partir de 1814 con la Constitución de Apatzingán, tenemos realmente los antecedentes de las constituciones mexicanas. La de Cádiz solamente fue un antecedente, ¿sí? Pero tenemos que en base al principio de supremacía constitucional, la Constitución de 1917, como quien dice, empieza de cero.
¿sí? Porque el principio de supremacía constitucional también se contempló en la Constitución del 14, en la del 24, en la del 36, con las reformas del 47 y en la de 1857. ¿Sí? Esto es algo que siempre ha existido allí. Vamos, en todas estas constituciones, pues, ¿sí? Pero por lo mismo podemos ver la importancia que tiene el principio de supremacía constitucional, diciendo que es la norma jurídica fundamental, a partir de la cual se construye todo. Hay que tener esta idea muy arraigada. Ahora bien, esta constitución, ¿sí? Tenemos que el origen del principio de supremacía constitucional, ni nada más ni nada menos, viene del artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Y dice que las leyes que se plieguen a esa Constitución norteamericana y a los tratados celebrados que celebren serán la ley suprema del país, de Estados Unidos, ¿sí? Pero, ojo, la interpretación gramatical de ese artículo nos permite aseverar que todas están en el mismo nivel. Y esto es un tema de mucho fondo que no voy a entrar a muchos detalles ahora. Pero recordemos que Estados Unidos es una confederación, ¿sí? Es decir, varios estados que ya eran autónomos y soberanos se unen para crear los Estados Unidos de Norteamérica. Y por lo mismo, sus leyes deben de estar al mismo nivel que los de la confederación. En México hicimos una federación en la que varias entidades se unen para crear una más fuerte y por lo mismo la Constitución está arriba para regir a todas las entidades federativas o estados que están subordinados a la más fuerte, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene un gobierno federal. Esto es mucho debate, mucha teoría, mucha lectura. ¿Por qué? Porque hay una teoría americana, una teoría europea, la soberanía, dónde reside, cómo se transmite. Ahorita bástenos entenderlo así. Estados Unidos tiene una confederación donde todos son ya independientes, autónomos y se unen para hacer una confederación, pero vamos a decir que negocian que todo esté al mismo nivel. Mientras que en México nos unimos todos, creamos un gobierno federal más fuerte a todos los demás y por eso la Constitución está encima sin estar al mismo nivel que los demás. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo en los últimos años, ha estado creando criterios en los que trata de igualar esto. Lo vimos por allí, por ejemplo, con el asunto del juicio político al gobernador Cabeza de Vaca en Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, en el que se dice que la constitución local no debe de acatar prácticamente a la federal porque la local tiene sus propias reglas. Yo soy de la idea de que viendo el contexto histórico de México, realmente la constitución política federal debe de estar por encima de todos los demás, atendiendo al principio de Hans Kelsen, que es un teórico puro del derecho que jamás detentó un cargo público, que no anduvo en la política, sino que fue un teórico puro que sí pudo hablarnos de la soberanía y de muchos otros conceptos jurídicos fundamentales de una manera objetiva y teórica. Y siguiendo al maestro Kelsen, pues debe de haber una supremacía constitucional y una jerarquía de normas jurídicas por cuestión natural del ejercicio del poder del ser humano y su capacidad de organización para solventar los conflictos, ¿sí? Entonces, bueno, esto sería básicamente en lo que hace a la supremacía constitucional, ¿sí? Ahora bien, esta supremacía constitucional implica que la Constitución debe de ser permanente, inamovible, ¿sí? Y allí vemos un candadote legal que decimos los abogados, allá hay un candado legal, en el artículo 136 de nuestra Constitución que dice: esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. Este primer apartado del artículo 136 nos dice que si llega alguien al poder y quita el gobierno y deja de ver la Constitución, en cuanto se restablezca, va a volver a ser vigente la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? La segunda parte dice: en caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona,
Tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión como los que hubieren cooperado a esta. Este artículo yo lo veo en dos sentidos. Se establece que la Constitución es inviolable y que si alguien llega, derroca al gobierno, quita la Constitución y quiere imponer una nueva, tan pronto como el pueblo recupere el poder, va a volver a ser vigente la Constitución de 1917. Yo estoy de acuerdo con eso en una parte teórica, obviamente, desde el punto de vista que si vemos el contexto en el que surge la Constitución, hay muchos traidores en aquel momento, en 1917, hay muchos riesgos, y bueno, vimos que tan solo a 12 años de haber triunfado la Revolución Mexicana, comenzaron los antagonismos por el poder desde el mismo antecedente del PRI, que fue el Partido Nacional Revolucionario, que primero tenemos presidentes militares y después empiezan los presidentes civiles, pero con alta influencia del ejército. Entonces, realmente esto era entendible como para que salvaguardar que el proyecto histórico de la Constitución de 1917 pudiera salir adelante. Hoy día, 2023, pienso que como lo hemos visto, necesitamos una Constitución diferente. Necesitamos usos y costumbres diferentes a los de 1917, que estuvieron vigentes, en los que el presidente era el que decidía todo, el que imponía el poder judicial, el que imponía diputados y senadores, a quien todo el mundo le rendía pleitesía, por un gobierno en el que realmente el pueblo sea el beneficiario del ejercicio de su poder bajo reglas de transparencia, democracia, X, Y, Z. Entonces, aquí el punto es que la Constitución es inviolable y si hubiera algo en contra de la Constitución que hiciera que se dejara de observar, tan pronto se restituya el poder, la Constitución va a volver a ser vigente. Así lo dispone la Constitución al día de hoy, textualmente. Y con esto llegamos al punto de las constituciones locales. Ojo aquí porque hay una diferencia muy grande. En el portal la presentación dice que las entidades federativas son autónomas y pueden tener sus propias constituciones siguiendo lo que establece la Constitución Federal, ¿sí? Entonces, bueno, prácticamente todos los estados de la República tienen su propia constitución y esa constitución sigue a la federal o a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ¿sí? Entonces, en teoría, cada estado puede tener su propia constitución porque la misma constitución lo prevé de tal manera. Pero, ojo, siguiendo entre otros teóricos del derecho a la maestra Martí Capitanacci, que vemos ahí en la imagen, ¿sí? Tenemos que en todo el contexto del derecho constitucional es muy importante que exista un poder constituyente en un momento histórico que constituya al nuevo Estado del que se trata. Estado entendido como poder público y leyes, ¿sí? Con su población en un territorio. Entonces, cuando esto pasa en 1917 con nuestra Constitución vigente, se da pie a los poderes constituidos, en donde se elige a un nuevo presidente, se eligen senadores, diputados, ministros de la Suprema Corte, y de allí va marchando el nuevo Estado mexicano. Entonces, la maestra Martí, siguiendo esta teoría constitucionalista, vamos a decir tradicional, pura, ¿sí? Dice que como la Constitución General de la República es el máximo ordenamiento jurídico que tenemos, los estados realmente no tienen constituciones porque no tienen autonomía y no pueden ser soberanos, en resumidas cuentas, porque están subyugados o están por debajo de la jerarquía del poder constituido federal, ¿sí? Entonces las entidades federativas tienen un calificativo de ser soberanas, pero no lo son porque no tuvieron un poder constituyente que haya dado pie a los gobiernos locales, sino que los gobiernos locales fueron consecuencia de una reforma nacional por un movimiento armado que es producto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el máximo ordenamiento jurídico. Entonces,
Esto es contrario a lo que veíamos en la lámina anterior, ¿sí? Que dice que hay constituciones y de hecho la Constitución así lo establece. Pero en lo que llamamos puridad jurídica, ¿sí? Les comparto este punto de vista para que tengan norte y sur, ¿sí? Que tengo constitución en mi estado, sí, pero esa constitución no puede ir en contra de la federal. ¿Qué pasa cuando una constitución local va en contra de la federal? Pues lo que vimos, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas con el juicio de desafuero de García Cabeza de Vaca. La Suprema Corte de Justicia dice que no procede el desafuero porque la constitución local marca un procedimiento distinto al federal. Entonces, si esa constitución local de Tamaulipas se opone en el fondo y en la forma a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, lo que vemos es una falta de gobernanza, en donde ya no tiene efecto la justicia para efecto de procesar y sentenciar judicialmente, siguiendo las leyes establecidas con anterioridad a hecho, a quien rompió esa constitución cometiendo una serie de delitos. Vemos ahí que ya se igualan, se enfrentan, gana la de Tamaulipas por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto crea un hueco o un vacío de poder. Ahí lo vimos hasta allí, solamente en un juicio político. Si esto lo escaláramos a cuestiones de seguridad pública, de salud y demás, pues no podríamos gobernar jamás, porque cada estado tendría criterios diferentes, sobre todo si son de ideologías, sus gobiernos son de ideologías diferentes a la ideología del gobierno de la República o del gobierno federal mexicano. Entonces ahí vemos un claro ejemplo por el cual les estoy citando a la maestra Martí. Sí, yo creo que en el fondo tiene razón en este sentido de decir, es que si las constituciones realmente de los estados, si las constituciones de los estados realmente fueran de un rango igual al de la federal, habría oposición muy fácilmente porque estarían al mismo rango. Necesitamos que haya subordinación para que las de los estados queden subyugadas a la de la federal, como lo dice la Constitución. Dice que van a poder expedir sus propias constituciones con arreglo a la Constitución General de la República. ¿Sí? Entonces ahí es un principio de orden, de método, de sistema, que haya jerarquía en el cual la Constitución siga siendo la primera y las locales queden en niveles inferiores para que acaten y cumplan lo que dice la federal, y en caso de conflicto se acate lo que dice la federal, que es la que surgió del poder constituyente. Esto, como ya escucharon, es mucho rollo, mucho choro, pero es muy importante para los abogados y para los constitucionalistas, ¿no? Porque son los fundamentos teóricos del Estado. Entonces, con estas observaciones es lo que podemos decir respecto de las constituciones. Esto sería todo por mi parte, les agradezco mucho su atención. Vamos a una sesión de preguntas y respuestas. Gracias.